el gran tema, empezamos con dos personas que están involucradas y, como les decía, son líderes del tema de hoy, que son las reformas judiciales en toda nuestra querida Latinoamérica, su impacto, su reflexión, su perspectiva y su prospectiva. Así que vamos a comenzar con Jaime Arellano. Jaime Arellano es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Public Administration de la American University en Washington, máster de litigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Créanme que he hecho de entrada pido disculpas a Jaime y a Alberto, porque sus currículums son tesis de entrada. Tuve que hacer un resumen, pero me gusta resaltar algunas de las cuestiones de su currículum, porque dice mucho de quién tenemos hoy de profesores. Jaime, a su vez, fue reconocido con la beca Fulbright y después de eso fue vice y presidente de la comisión de la beca Fulbright en Santiago de Chile. Actualmente es director ejecutivo del reconocido Centro de Estudio de Justicia para las Américas, y ha sido consultor de varios gobiernos y poderes judiciales, fundamentalmente de Ecuador, México, consultor del BID, de la Agencia Acreditadora de Chile, por la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del Consejo de Derecho. Entre sus tareas en la función pública más relevante, podemos decir que fue el viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia de Chile durante la gestión de marzo 2000 a 2006, fue jefe de gabinete de la Cámara de Diputados durante la presidencia de Gutenberg Martínez. Te digo, Jaime, que lo conozco a Gutenberg Martínez Omica, hablaba ya después me voy a acordar, Más Democracia o algo así se llamaban sus libros. Me he formado con Gutenberg, así que cuando yo voy colando así saludos de paso. Académicamente es profesor de varias universidades, claramente de la American University de Washington, UF School, de la Universidad Alberto Hurtado como profesor de cátedra, también de la maestría de Derecho Procesal del CEJAS, y ha escrito numerosos libros. Así que bueno, como les digo, para quienes me cursaron los días viernes y nos encontramos durante el COVID, apaguen sus celulares o pónganlo de modo avión, ajustense los cinturones que despegamos. Doctor, querido amigo Jaime Arellano, la clase es suya. Y muchas gracias, Mario, y gracias, Alberto, además, por haber estado desde el inicio acompañándonos, porque como yo decía, y a propósito de AC/DC, me mataste, uno de los grupos que más me gusta, y te voy a decir por qué. Voy a romper un poco la barrera de la formalidad de la clase, voy a levantar mi cámara para mostrarles que ahí está mi batería. Yo soy batero, entonces siempre me he dedicado a la música hace muchos años, desde que estudiaba, y AC/DC es uno de los grupos obviamente más influyentes del rock, del heavy rock, del rock clásico. Y además Angus Young murió hace poco, el gran guitarrista y líder de ellos, así que homenaje a ellos. Bueno, para romper un poco, entonces, las apariencias engañan, ¿cierto? Chaqueta, pelito corto, canosito, ¿qué pelito corto? El poco pelo que me queda y canoso, y sin embargo, muy rockero en su época y muy músico siempre. Así que un alegrón, Mario, que rompieras el tradicional esquema de un curso de derecho con música que levanta el ánimo, y porque vamos a hablar justamente de tecnología. En mi caso, eso es lo que pretendo conversar con ustedes. Voy a compartir pantalla para poder ir hablando un poco del tema. A ver si nos resulta, porque estoy a dos pantallas y me preocupa. Espero que ahí estemos viendo. ¿Están viendo ahí sí, la presentación? Voy a hablarles un poco del impacto entonces de la tecnología en la justicia penal, porque es lo que ha estado, digamos, ocurriendo hace tiempo, pero especialmente a propósito de la pandemia se produjo obviamente un impacto importante. Y entonces lo que quiero es hablar de lo que yo llamo justicia digital, que conste que obviamente estos son títulos que uno va adaptando por motivos, si ustedes quieren, pedagógicos, pero que muchos técnicos podrían decirme: Arellano, estás equivocado, no deberías hablar de justicia digital, deberías hablar de justicia electrónica o de qué sé yo. Yo hablo de justicia digital simplemente para reflejar el tipo de tecnología que fundamentalmente hoy está entroncándose con la justicia,
y que tiene que, en mi opinión, producirse una integración entre tecnología y justicia para que haya verdadero acceso a justicia. Les hago referencia, después cuando terminemos la charla, les comparto por el chat los links de 3 publicaciones que hicimos recientemente. Uno, el reporte de Cejas sobre el estado de la justicia en América Latina bajo el COVID. Eso fue por ahí por mayo, junio del año pasado, cuando esto partía. Fuimos de los primeros en hacer un levantamiento de qué estaba pasando en América Latina con los sistemas de justicia y cómo estaba el acceso y qué estaba ocurriendo con la tecnología. Luego nos metimos en un tema del que vamos a conversar en un rato más, la tecnología, el proceso penal, las audiencias y el juicio oral y los debates sobre aquello. Y luego, una cosa muy importante, mirar el acceso a la justicia en Latinoamérica en medio del COVID, pero ahora no desde la perspectiva de los operadores, sino desde la perspectiva de las organizaciones sociales y los activistas para ver cómo se percibía realmente el acceso ahora desde el mundo de los usuarios y de quienes están preocupados de los derechos de las personas. Si vamos a hablar de acceso efectivo y cómo garantizarlo, y a riesgo de repetir cosas que ustedes manejen de memoria, y permítanme en esto, obviamente está uno siempre esquematizando, buscando maneras de simplificar o sintetizar cosas, y obviamente quedan otros elementos fuera, pero cuando estamos hablando de acceso efectivo, estamos pensando en primer lugar que tiene que haber información y promoción, y vuelvo sobre eso porque eso fue uno de los temas en los que la tecnología puede ayudar y que más fallaron y han estado fallando a propósito del encierro y la pandemia. Orientación, mecanismos de solución que deben ser adecuados y accesibles, y volveremos sobre eso también. Luego el ejercicio mismo del derecho, que supone asesorías y representación, y también modelos de solución de conflicto ya en ejercicio, en funcionamiento, mecanismos amistosos de solución de conflicto y procesos judiciales, pero como un gran abanico de distintas posibilidades, que es un tema que ha costado mucho en América Latina, que se comprenda los procesos judiciales como uno de tantos posibles instrumentos o vías de solución de los conflictos. Y finalmente un tema muy importante, especialmente curioso en los procesos no penales, que es la efectividad, porque a menudo nos quedamos con las sentencias definitivas y luego la ejecución, el cumplimiento, incluso forzado de las decisiones de los tribunales, no se logran y no se avanzan. Y entonces la idea de efectividad como solución materializada y también, desde un punto de vista más importante todavía, el aporte a la paz social de esos mecanismos y de esas decisiones o de esos acuerdos que logren directamente las partes o mediante la facilitación de terceros. Aquí entonces les presento un mapa absolutamente provisorio, pero que a propósito del acceso a justicia y del planteamiento de que hay una necesidad de diseñar, ¿cierto? Los modelos de solución de conflictos en base a necesidades de justicia o jurídicas insatisfechas que deben identificarse y priorizarse. Detectamos entonces, como decíamos, 3 áreas fundamentales: asistencia jurídica, soluciones adecuadas y soluciones efectivas como elementos necesarios para lograr acceso efectivo a justicia. Y luego les indico algunos elementos que justamente atentan contra aquello en negro: ineficiencias o ineficacias, barreras a la asistencia jurídica, y luego en rojo voy de alguna manera identificando cómo la tecnología puede ayudar a solucionar esos obstáculos o esas dificultades que se presentan frente a cada una de las líneas para lograr acceso efectivo a justicia. Y en cada uno de los casos hablo, insisto, de justicia digital simplemente como un concepto integrador en el sentido de tecnología que se está aplicando para dar distintas soluciones al acceso a justicia, a los procesos judiciales, mecanismos amistosos de solución de conflictos, etc. Y entonces, frente a las soluciones adecuadas, como sabemos, estas soluciones responden usualmente al tipo de conflicto, a las personas involucradas y también a barreras que se han detectado e identificado. Y finalmente, la efectividad de las soluciones tiene que ver nuevamente con problemas de ineficiencia o de ineficacia en la mayoría de los casos, y voy a concentrarme fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con predictibilidad de las soluciones judiciales fundamentalmente, y su ejecutabilidad. Entonces, un primer concepto que ya les dejaba era
la idea de acceso a justicia y la tecnología, ¿cierto?, sirviendo para facilitar el acceso a justicia. Y un segundo concepto que les quiero compartir, porque es parte de la tensión que se produce con la entrada de la tecnología a los sistemas de justicia, es el orden de los factores que sí altera el producto en este caso. Se trata de la tecnología al servicio de la justicia y obviamente no la justicia ordenándose a la tecnología. Se trata de lograr que la tecnología preste las utilidades que requieren la justicia y por lo tanto que requieren principios ordenadores de nuestros sistemas de soluciones de conflictos. ¿Y cuáles son los obstáculos entonces en alguna medida para esta justicia digital en América Latina? Por cierto, algunos que son compartidos en general con los sistemas de solución de conflictos y el acceso a la justicia, como es la falta o los problemas para identificar y priorizar las necesidades y sobre todo para utilizar, cuando se hacen esos estudios, utilizar esa información para el diseño de las políticas públicas. Y hemos descubierto en CEJA, como ustedes lo habrán visto en algunas de nuestras publicaciones, que después de que se logró instalar la idea de identificar las necesidades, de hacer las encuestas de necesidades de justicia o necesidades jurídicas insatisfechas, resulta que esos estudios quedan en las bibliotecas y no se usan luego para diseñar los modelos procesales basados a su vez en modelos de solución de conflictos, porque en el fondo, muy a menudo, especialmente en materias no penales, se están reformando los códigos procesales penales simplemente para mejorar la velocidad de tramitación de causas, pero para solucionar los mismos conflictos de siempre que figuran en la estadística judicial, pero que no son necesariamente las prioridades y las necesidades primeras que tiene la ciudadanía y que requerirían de parte del sistema de justicia. Entonces, hacemos mejor de lo mismo, pero no necesariamente lo que se requiere. Luego, a propósito de la tecnología, les decía, se produce un problema de la brecha digital y lo notamos durante la pandemia. Quienes gozamos de cierta situación económica, tenemos acceso a un tipo de banda ancha, domiciliaria y móvil, distinto de lo que ocurre en los sectores menos afortunados económicamente. Y entonces la pandemia planteó todavía mayor distancia entre ricos y pobres que se veían aislados de los servicios fundamentales por no poder, por ejemplo, lograr que sus niños asistieran a clases porque requerían capacidad de banda ancha por video, lo mismo los servicios de justicia. Y luego, como veremos, problemas con las plataformas tecnológicas que hemos adaptado de las plataformas comerciales o de videoconferencia para desarrollar actividad jurisdiccional o servicios judiciales. Modelos procesales, por lo tanto, que no fueron diseñados para estar sostenidos por plataformas tecnológicas y la exclusión, como les decía, de la asistencia jurídica y de los mecanismos amistosos de solución de conflictos. ¿Cómo abordamos esto entonces? En primer lugar, en el área de la asistencia jurídica, solo voy a ir destacando aquí algunos temas. Ustedes van a estar viendo la gráfica, van a tener después un printout del PPT que estamos usando, pero decirles, por ejemplo, que ya hace bastante tiempo servicios jurídicos, es decir, oficinas de abogados y abogadas, están parametrizando la información disponible para el público de manera que puedan entrar a sus páginas web y puedan ir identificando cuál es el tipo de problema y de necesidad de asesoría o eventualmente de representación en juicio que tienen. De manera que, dicho de otra manera, el conocimiento prácticamente de iniciados que solíamos tener los abogados respecto de cuáles eran las normas aplicables a un caso, es algo que ya se ha convertido en información, como ustedes saben, pública, que los propios estudios jurídicos, las oficinas de abogados colocan en sus páginas web. No voy a desplegar mucho esto, pero que simplemente al abrirlo, lo que hace en una página es encontrar rápidamente el tipo de asuntos que ve esa oficina y se puede empezar a recorrer a su vez el articulado y por lo tanto el tipo de figuras delictivas en que puedo haber incurrido yo y en qué escenario me quiero mover, ¿cierto?, para
por ejemplo, requerir algún tipo de asesoría. Entonces, esa información está ahí y resulta que la tecnología se usa para atraer a esas personas, entregándoles la información básica y luego sugiriéndoles el abogado dentro de una oficina o incluso dentro de una ciudad, o la abogada que puede prestarles la asesoría más adecuada. Miren ustedes cómo la tecnología entonces en el área de la asistencia jurídica va ayudando a romper esas barreras, pero obviamente eso democratiza y también trae otras consecuencias. ¿Qué decir la tramitación electrónica? Es decir, y aquí rompo un mito, no estoy hablando del expediente digitalizado, muy a menudo ha estado ocurriendo que los países recién empezaban a digitalizar, a escanear las hojas de los expedientes escritos. Aquí estoy hablando de tramitación electrónica de punta a cabo, es decir, la idea de, en materia penal, de la presentación de la primera actuación, por ejemplo, una querella particular o derechamente las primeras actuaciones de los ministerios públicos que empiezan a funcionar en plataformas electrónicas. Hoy en día las carpetas y los legajos de muchas fiscalías son digitales, lo mismo ocurre con las defensorías, se produce integración, toda la idea de que la defensa pueda tener acceso a la carpeta o al legajo fiscal es una cuestión que ya no requiere un acceso físico, sino electrónico y que se puede controlar, que permite, por ejemplo, bloquear determinadas áreas de la carpeta que están reservadas de acuerdo a la ley, etc. Y carpetas judiciales también digitalizadas que implican que va quedando registro, ¿cierto?, de todas las actuaciones, que se usa firma electrónica avanzada en materia de resoluciones, que se producen citaciones de tipo electrónica y que los ministerios públicos y las defensas, en vez de estar tomando notas lentas de declaraciones de clientes o de testigos, simplemente van videograbando digitalmente y van incorporando este tipo de información a carpetas, insisto, de carácter digital o electrónica y convirtiendo muchas veces el audio, ¿cierto?, en un desgrabado, como dicen ustedes en Argentina, digital de aquello, para que además haya exactitud de lo dicho y no se vaya produciendo una distorsión por el intermediario que toma nota. Y en Chile, por ejemplo, nos ocurre que ya estamos acostumbrados los abogados desde el 2015 a tramitar de esa manera. En materia civil, en materia penal, no vamos a los tribunales y eso permitió que cuando explota la pandemia, claro, nosotros continuamos business as usual en términos de ingresar demandas, ingresar querellas desde nuestros computadores, desde nuestras casas y no desde las oficinas, con una firma electrónica que proporciona al Estado a todos los habitantes que lo requerimos y que permite individualizarnos, subir los documentos que acompañan a la presentación ante tribunales, etc. Y la justicia virtual, que significó, ¿cierto?, probablemente la gran incursión durante la pandemia, que significó fundamentalmente el tratar de desarrollar las audiencias y los juicios orales sobre plataformas electrónicas durante la pandemia, en vista de que no era posible tener, ¿cierto?, presencia física en los recintos de los tribunales, o que no se podía, por lo menos, estar todas las partes involucradas al mismo tiempo en una misma sala de audiencia. Curioso porque, claro, justamente habíamos dado una batalla por pasar de sistemas escriturados, fundamentalmente asincrónicos en términos de la relación entre las partes y la dinámica, a sistemas, ¿cierto?, presenciales y sincrónicos en que debatimos en audiencia y de manera oral. Y luego nos encontramos con la pandemia y la necesidad de tomar distancia física. Esta publicación lo que hizo fue, de alguna manera, ir tratando estos debates que se nos iban dando y hacernos cargo de un camino difícil. Porque cuando se dio la pandemia y se empezó a recurrir a las plataformas electrónicas, en un primer momento se dijo es una buena idea porque sobre todo las audiencias iniciales, como por ejemplo las de control de legalidad de detención, no pueden detenerse porque tiene que seguir existiendo un control jurisdiccional respecto de las personas que son privadas de libertad de manera provisoria. Y para poder además eventualmente seguir adelante con el proceso penal, si es que se va a formalizar y noticiar, por lo tanto, de la investigación que se dirige en contra de una persona, y así sucesivamente. Pero al poco tiempo empezó a haber debates sobre aquello y desde luego varias organizaciones de defensores penales públicos e incluso ONGs
estuvieron debatiendo fuertemente la procedencia, por ejemplo, de los juicios orales desarrollados de manera virtual, es decir, a distancia y a través de plataformas de videoconferencia como la que estamos usando hoy para este curso, Zoom. Y entonces se dieron esas dos posturas extremas y francamente nosotros en CEJA trabajamos una postura constructiva al medio, que es probablemente la más difícil, porque al final es más sencillo estar en lo absoluto y decir, miren, no se debe hacer nada virtual, porque aquí están los principios y los valores procesales de por medio, las garantías, perdón, procesales de por medio, y simplemente todo tiene que ser presencial, los jueces y las juezas tienen que poder apreciar directamente al imputado, al detenido, al acusado. Eh, eh, o el otro extremo era aquellos más pragmatistas que simplemente decían, no, hay que seguir adelante, y francamente uno se daba cuenta que en parte eso tenía que ver con, miren, queremos mantener las estadísticas de la mora judicial controlada. Y si eso significa, no se dice, pero era el subtexto, si eso significa en el fondo retroceder en términos de las garantías que hemos ido conquistando con la introducción de los sistemas acusatorios, bueno, así será porque esto es una situación de emergencia y se veía en el fondo muy poca preocupación por las garantías. Al medio nos colocamos nosotros e hicimos distinciones que nos parecían válidas. Y lo que decíamos era, mira, en general, en las audiencias preliminares o en las audiencias previas al juicio, en que lo que hay son fundamentalmente debates argumentales o debates sobre contenidos que están en la carpeta o el legajo fiscal y en que en general no estamos produciendo prueba, nos parece que es posible desarrollar estas audiencias de modo virtual. Pero lo virtual no es absoluto y en general tendemos a hablar de hibridez o de semipresenciales, porque siempre recomendamos que el abogado o la abogada defensora estuvieran sentados al lado de su cliente del defendido, porque como sabemos, ese diálogo casi al oído, aunque fuera a cierta distancia, pero susurrado, para poder intercambiar información, por ejemplo, respecto de lo que ocurrió a propósito del control de legalidad de la detención. ¿Qué decir si estamos en un momento en que se está produciendo la acusación o antes de ello, cuando se está revisando las cautelares? En fin, lo más recomendable, decimos nosotros, es que el abogado o la abogada defensora se encuentren en el mismo lugar con el defendido, pero eventualmente podría ser que la fiscalía no se encuentre en el mismo lugar y que el juez o la jueza del control o de garantía sí estén presentes. Obviamente el problema se produce cuando avanzamos hacia juicio oral, porque ahí hay producción de prueba, tiene que haber conocimiento, ¿cierto? Resolución, y viene el tema de la inmediación y de la capacidad de contradicción, de controvertir, de confrontar. Y ahí los defensores, con justa razón, argumentaban que a menudo resultaba difícil, si no imposible, desarrollar las técnicas y las destrezas para hacer esa confrontación, esa contradicción, ese control de calidad de la información a distancia, interrumpidos, ¿cierto? O desarrollado a través de pantallas. Y por eso nosotros fuimos sugiriendo que cuando se tratara de eso, de juicios orales, había que en primer lugar inventar una audiencia que no existía al inicio de la etapa de juicio oral, en que se reunieran las partes para debatir acerca si era posible o no desarrollar el juicio oral en una plataforma electrónica, es decir, de modo virtual, o si se iba a hacer de modo híbrido o semipresencial, y cuáles actuaciones se iban a desarrollar presencialmente o con algunos presentes en la sala de audiencia y otros en otra parte, etcétera, o si en el extremo se decía simplemente no se puede llevar a cabo este juicio oral por la complejidad de la prueba, por la multiplicidad de personas involucradas, por la dificultad del tipo de control de calidad de la información que debe hacerse durante este juicio, por el tipo de probanza o por el tipo de información muy técnica que se debe desarrollar, etcétera. Sugeríamos aquello, sabemos que hay muchos poderes judiciales, incluido el chileno, en que la Corte Suprema simplemente dio una acordada, en que estableció que se desarrollaban los juicios orales cuando así lo dictaminara el Tribunal de Juicio.
e incluso se iniciaron acciones, o más bien sanciones administrativas en contra de abogados de la defensa pública que se negaron a comparecer en un juicio oral como una manera, en el fondo, de bloquear el inicio del juicio en contra de su cliente por considerar que no se daban las condiciones de garantías procesales para su defendido y por lo tanto el debido proceso no estaba resguardado. Ese es el Jaime, abanico. Sí, perdón. disculpa, una consulta. Específicamente en este modelo híbrido y claramente en el acuerdo de las partes sobre el desarrollo no virtual de la audiencia, específicamente con la producción de la prueba testimonial, que yo ahí entiendo hay una discusión, depende del tipo de proceso, ¿no? Si es civil, laboral, pero en lo penal, la prueba testimonial y las condiciones de la producción de la prueba testimonial. Correcto. Bueno, como les decía, nuevamente va a depender mucho de... la mayoría de los defensores en general ha planteado una dificultad para poder hacer sobre todo el contraexamen a través de una pantalla de un monitor de computador. Y la verdad, nuevamente depende mucho, insisto, del tipo de información que se esté debatiendo. Cuando estamos hablando a veces de información de carácter técnica extremadamente compleja, ahí estamos hablando de una situación. Cuando estamos hablando de información fundamentalmente fáctica, por decirlo así, coloquial, puede que no sea tan complejo. Y francamente, insisto, yo no me atrevo, Mario, a dar recetas porque lo que ocurre es, por eso nosotros planteábamos la idea de que hubiera un debate en lo que llamábamos una audiencia de administración del juicio que permitiera discutir en el caso concreto y de acuerdo a lo que se debatía en ese juicio, a la prueba que se iba a emplear, cuál podía eventualmente desarrollarse de modo virtual, cuál en modo híbrido, es decir, con alguna presencialidad y otra no, o si en algunos casos simplemente no se desarrollaba el juicio o se paralizaba el juicio habiéndose producido la prueba que se podía por la vía híbrida o por la vía presencial, dejando para después, cuando hubiera posibilidades de presencialidad nuevamente, desarrollar determinados aspectos de la etapa probatoria. Nuevamente, eso hay que mirarlo en su conjunto, porque claro, recordemos siempre que la idea es, ¿cierto?, tener una compresión de la etapa de producción de prueba al máxima para que los juzgadores no pierdan la idea de la inmediatez, la continuidad de la audiencia, etcétera, y por lo tanto tampoco se trata de abrir un proceso para simplemente después dejarlo suspendido determinada cantidad de meses. Digo esto en aquellas jurisdicciones donde hay un buen recaudo de planificación de las audiencias de juicio, de modo que éstas se desarrollan de modo continuo. El problema está, y tú lo sabes, Mario, que hay muchas jurisdicciones en América Latina en que lamentablemente la planificación de los juicios orales es pobre y se van intercalando el juicio A con el juicio B, a veces en distintas semanas, de manera que van avanzando los dos al mismo tiempo ante un mismo tribunal. Eso para mí y para Ceja, desde luego, ya es una muy mala planificación y atenta en general contra la idea de la continuidad de la audiencia de juicio y contra, francamente, la memoria del juzgador, la posibilidad incluso de confundir la probanza de una y otra audiencia. De manera que esto que yo decía lo digo frente a aquellos que han planificado o que acostumbran planificar adecuadamente y que simplemente bloquean un espacio de tiempo de una sala de juicio oral y del tribunal respectivo para conocer continuamente, audiencia día tras día, durante semanas o meses, lo que haga falta, un juicio. Y entonces lo que ha habido es una gestión de casos, perdón, en que los tribunales de juicio oral han estado sobre todo desarrollando cuando hace falta juicio oral de modo virtual o híbrido, los más sencillos, los menos complejos, los con menos pruebas y en que las partes en general han estado de acuerdo en desarrollarlos así, porque conviene, por ejemplo, al propio defendido el desarrollo de un juicio abreviado o porque conviene al propio defendido un juicio oral pleno pero de corto plazo, porque, por ejemplo, tiene ya servido por vía de prisión preventiva una cantidad de tiempo que significa que no va a tener que cumplir más privación de libertad y francamente quiere llevar a término esta audiencia o este juicio. Y espero responder por ahí lo que Sí, me perfecto. preguntabas. ¿Y, Uh -huh. y qué pasa? Porque, bueno, en general
el modelo desarrollado es sobre un sistema acusatorio, pero sabemos que en Latinoamérica no está, digamos, todavía consolidado el modelo. En el otro modelo penal, ¿imaginás lo mismo, las mismas precauciones, las mismas condiciones? Mira, a mí la verdad es que a pesar de que considero que la pandemia ha sido una oportunidad en muchos sentidos, para testear ciertas tecnologías, para pensar en otras maneras de desarrollar la actividad, sobre todo de los servicios judiciales, pero también todo, como decía, el tema de asistencia, orientación, información y los mecanismos amistosos de solución de conflictos. Hay una cuestión que a mí francamente me da un poco de temor, y es que obviamente es más difícil desarrollar sobre plataformas electrónicas un proceso de carácter adversarial, en que lo que buscamos ¿cierto? Es la sincronía, frente a un proceso de carácter asincrónico. Piensa tú que las plataformas electrónicas en los países anglosajones, lo que han estado desarrollando mucho antes de la pandemia, ¿cierto? Viniendo ellos de una tradición adversarial oral, son procedimientos de carácter asincrónico que rompe con la tradición anglosajona, ¿cierto? En los llamados ODR, en los Online Dispute Resolutions, o lo que en español llamamos ROC, a propósito de AC/DC, Resolución Online de Conflictos. ¿Ah? Porque para pequeñas causas en materias civiles, estoy hablando, por ejemplo, de lo que ocurre con eBay o con Amazon, ¿cierto? Que tienen plataformas de resolución de conflictos que son fundamentalmente asincrónicas. Una parte presenta el reclamo, en otro momento la otra parte entonces contesta ese reclamo que fue parametrizado. Luego el que planteó originalmente acepta o no lo que le planteó la parte reclamada. Si no hay acuerdo, pasan usualmente a un sistema de mediación online. Ese sistema de mediación puede darse nuevamente de manera asincrónica o puede darse a través de audiencias con videoconferencia. Eh, eh, entonces, claro, el problema con eso es que viene la tentación de algunos de empezar a decir, bueno, y pasó en Chile y vi que en Argentina en algún momento se debatió, y que algunos empezaron a decir, bueno, mejor en vez de hacer estas audiencias, empecemos a presentar escritos, ¿sí? Y que se conteste el otro escrito en vez de la audiencia. O sea, hay en nuestras culturas procesales una tendencia a volver atrás muy fácilmente. La involución está ahí presente y el peligro, por lo tanto, de que a propósito de la pandemia y de las resistencias a realizar audiencias virtuales, vengan las, como voy a decir yo en broma, las fuerzas oscuras del inquisitivo, ¿cierto? Con esta excusa a decir, bueno, ¿saben qué más? Empecemos a escriturar de nuevo, porque así sí podemos desarrollar el proceso con garantías, ¿cierto? Y no con el riesgo de la presencia física. Por eso es que nosotros hemos tratado desde Ceja de ser constructivos, en el sentido de no ponerle un portazo a las audiencias virtuales cuando se puedan, conforme a garantías procesales, porque sentimos que los portazos son un espacio por el que nos pueden abrir la puerta trasera y empezar a entrar de nuevo el inquisitivo y tratar de empezar a escriturar de nuevo. Eso ya se dio y hubo que detenerlo, por ejemplo, en Chile. Yo lo vi también, algún debate en la Argentina, vi algunas cosas que surgieron en México, etc. ¿Qué decir en los países como Brasil, que no han avanzado hacia un acusatorio, correcto? Voy a seguir avanzando porque no quiero Vamos. que me agarre. Dime si están pudiendo ver en este momento la proyección, porque como estoy a dos Sí, pantallas, de repente se me ve, entra se la duda. ve, ¿eh? Se ve. Ok. Entonces, así que en general, como les digo, ese fue el debate. Ahora, algunos requisitos entonces que nosotros decimos de las audiencias preliminares virtuales, si es que se va a usar así. El que tiene que haber un acceso previo a la carpeta o legajo, yo sé que son cosas medias evidentes, pero si queremos usar las plataformas electrónicas y la virtualidad, los poderes judiciales, los ministerios públicos, tienen que obviamente cumplir estándares mínimos para que nos acerquemos a lo que ocurre en un sistema de audiencias presenciales. Tiene que haber acceso a la carpeta o legajo y eso electrónicamente se puede hacer mucho más fáciles. Tiene que haber protocolos integrales. Al principio lo que nos encontramos fueron muchos protocolos para desarrollar estas audiencias,
que solo consideraba más bien reglas de cómo conectarse al Zoom, qué hacer para poder mostrar pantalla, etc. Cuando nosotros decíamos, tienen que considerar los aspectos procesales, es lo más importante. ¿Cómo garantizo yo el debido proceso? ¿Qué ocurre si se interrumpe la audiencia? ¿Qué se hace? Justamente para salvaguardar las garantías de la parte, sobre todo del defendido. También, obviamente, la preocupación por la víctima, etc. No me detengo en los detalles, pero en el fondo digo, las audiencias previas al juicio, la tecnología permite dar cumplimiento prácticamente a todas las garantías generales en las que podemos pensar, e incluso, más importante aún, permite publicidad con mayor, diría yo, difusión de la que ocurre normalmente cuando simplemente tenemos audiencias en la sala del tribunal, que en muchos casos, en los países donde no se ha desarrollado una arquitectura para los sistemas acusatorios y públicos, las salas de audiencias a veces están al fondo del edificio, teniendo que pasar y pedirle permiso a funcionarios judiciales, es decir, no están abiertas al público. La transmisión online de audiencias permite mucho más publicidad. Por supuesto, hay otras personas que han criticado y han dicho, pero ¿y qué pasa si no se transmite? Obviamente, ahí está la deficiencia. Pero, ¿qué debates entonces se nos producen en torno a la justicia digital? Uno, de principios y garantías. La necesidad, por ejemplo, de presencia en el caso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En Chile, más que en Argentina, por ejemplo, las mediadoras y mediadores decían no podemos realizar mediaciones en materias, sobre todo de familia, si no es con la presencia física de las partes involucradas. En cambio, en Argentina rápidamente avanzaron en plataformas para solucionar aquello porque entendieron que se podía en muchos casos desarrollar la mediación. Como decía, las audiencias preliminares o preparatorias, la necesidad de contacto con el abogado, sin lugar a dudas, o la abogada, siempre y cuando no haya producción probatoria. Esto cambia si hay producción probatoria incluso en aquellas audiencias, como decíamos, en ese juicio oral, esos son algunos de los requisitos. Y en los juicios orales, cuando se desarrollan sobre plataformas electrónicas, lo que hemos visto es que se facilita la publicidad ilimitada y no selectiva, pero se puede hacer selectiva también si se quiere. A pesar de que es difícil el manejo, la verdad es que, por ejemplo, Mario, imagínense ustedes, si hay objeciones, es mucho más fácil para un juez o jueza simplemente cortar el micrófono del testigo o la testigo que va a empezar a responder si se produjo una objeción a la pregunta formulada. Estoy pensando sobre todo frente al jurado, que eventualmente escucha parte de la respuesta de un testigo si no alcanzan a ser detenido. ¿Se fijan? Entonces, la tecnología tiene desventajas, pero eventualmente bien manejada puede ayudar incluso a lograr un mejor resultado en el control de las preguntas, por ejemplo. Como ustedes saben, o pueden saberlo, en los tribunales federales norteamericanos, por ejemplo, la tecnología se usa hace muchos años y cuando se produce lo que se llama un sidebar, una conversación entre abogados y abogadas y la jueza, por ejemplo, para discutir una pregunta direccionada, una pregunta prohibida, ¿cierto? Para que no lo escuche el jurado, además de irse al otro lado del estrado, en la caja del jurado existen unos parlantes ubicados que generan música y ruido blanco que impiden escuchar nada fuera de la caja del jurado. Esa tecnología, claro, es mucho más fácil en un sistema virtual, en nuestros países que obviamente no contamos con esa tecnología, cuando podemos simplemente al jurado bloquearle el audio si se produce un debate sobre una pregunta sugestiva y si esta era efectivamente sugestiva y objetable o no, por ejemplo. El uso ahí, de... Jaime, Dale. algunas consultas, después vamos a dejar para el final las más profundas, digamos, pero coyunturales que tienen que ver con eso. También estamos recién en el desarrollo de las plataformas. Hay algunas prácticas que se producen en la oralidad que todavía uno no puede customizar la plataforma, por ejemplo, y hemos tenido dificultades, en lo personal lo hemos tenido en el Tribunal de Mendoza, cuando el tribunal tiene que retirarse a debatir en forma inmediata un determinado planteo y armar un room privado, la estrategia o el diálogo que puede tener
el defensor con el imputado, ese tipo de cosas que cuando se producen en una audiencia que se está grabando, si uno no tiene clara la competencia, los protocolos, creo que mucho del camino a transitar en lo que viene tiene que ver con los protocolos de uso, la customización de las plataformas, el tipo de plataforma. Hay muchas preguntas sobre eso, ¿no? Si no se viola el derecho de fe, digo, ahí hay un planteo que Absolutamente. están haciendo varios alumnos. O sea, como yo les decía, acuérdense, yo no soy un fetichista de la tecnología, digo que la tecnología tiene que estar al servicio de la justicia y no a la inversa. Por eso acabo de cambiar de lámina para decirles, una idea, una idea de justicia es invertir, es hacer inversión digital estratégica. Y eso significa que hay que empezar a desarrollar plataformas y aplicaciones que se diseñan en base a las garantías procesales. Porque lo que hemos estado haciendo hasta ahora es usando plataformas, insisto, de conferencias comerciales que ya existían y las hemos estado adaptando. Como sabemos, los que estamos usando Zoom hace bastante tiempo, el Zoom permite, ¿cierto?, hacer rooms separados. Como hemos dicho, somos de la opinión que sobre todo en juicio, el abogado o la abogada defensora tienen que estar sentados físicamente en el mismo espacio que su defendido y no en computadores en lugares distintos, porque ahí es imposible desarrollar un diálogo, insisto, estratégico que es inmediato, que tiene que darse incluso en medio de una pregunta, en medio de una objeción, etc. Sin embargo, paso de una punta a otra. Se puede manejar las plataformas actuales, especialmente Zoom, para hacer muchas de las cosas que ustedes plantean de manera razonable. Hay otras que solo se solucionan por la vía de la presencia física, insisto, del defendido con su abogada en el mismo recinto físico, en la misma sala u oficina, de manera que puedan conferenciar. Luego está todo el tema del control, ¿cierto?, de los testigos y de que no sean ayudados, auxiliados, o se les entregue información. Y entonces en muchos casos habrá que tener mecanismos de inspección de testigos si están a distancia para saber que no cuentan con ningún medio de comunicación y de doble cámara para poder ver por detrás y por delante de manera que se vea el recinto y saber que no le están llegando información, que no anda con algo anotado, etcétera. Pero obviamente el ideal es que empecemos a desarrollar plataformas y aplicaciones móviles diseñadas especialmente para los procesos cuando eso es lo que queremos hacer, en base y considerando garantías procesales. Y además también, a la inversa, que empecemos a pensar en modelos de solución de conflictos, en procedimientos para plataformas electrónicas, como ocurre con los ODR, como ocurre con los ROC, y hay que empezar a pensar entonces eventualmente si queremos empezar a usar, insisto, más intensivamente la tecnología, que hay que hacer los diseños de estas plataformas para justicia digital. Me refiero a los diseños de los procedimientos, teniendo en cuenta garantía y el soporte en el que se va a desarrollar el debate, la producción probatoria, etcétera, ¿cierto? Y voy a cerrar acá porque yo sé que estoy excedido prácticamente del tiempo, aunque partimos Estamos bien, tarde. Jaime. ¿Ok? Y voy a tocar el tercer elemento que tenía que ver con la AI, con la Artificial Intelligence o la inteligencia artificial. Aquí hay mucho que hablar y mirando el programa, yo sé que ustedes van a tener varios presentadores y presentadoras que pueden desarrollar mucho más en detalle y profundidad esto, pero no puedo dejar de tocarlo porque obviamente en términos del impacto en la justicia penal, la inteligencia artificial es uno de los temas que está dando mucho que hablar y sobre lo que tenemos que pensar mucho. Me voy a permitir nuevamente mostrarles un mapa de lo que a mí me parece que son tres áreas en las que especialmente uno puede identificar la presencia, en algunos casos más desarrollada o recién inicial en América Latina, de la inteligencia artificial en los sistemas de justicia, fundamentalmente penales. Estoy hablando de la justicia penal. En materia civil hay también muchísimo desarrollo. Uno es el apoyo al diseño, aprendizaje y mejora en los sistemas de justicia. La inteligencia artificial, y esta es una proposición que estoy haciendo, y que de hecho se la estoy haciendo a la reunión de ministros de justicia de las Américas, se la voy a hacer en mayo, que se va a desarrollar virtualmente en Guatemala, porque me parece que hay que aprovechar la inteligencia artificial para analizar los modelos de solución de conflictos y ver cómo están funcionando, por ejemplo,
con toda la estadística que nos está dando, hay que empezar a hacer correr modelos de carga, etcétera, que permitan pensar más cómo es que funcionan los modelos de solución de conflicto y qué podría pasar si hacemos esto, si hacemos otro, esto otro, etcétera. Por ejemplo, cuestiones que son de gran debate, lo sé, pero quiero ponerlos como ejemplo de flujos y de pesos y contrapesos y cambios. Abreviados, procedimientos abreviados, que tienen todo tipo de debate detrás de ellos. Pero piensen ustedes que el plea bargaining norteamericano, ¿cierto? Es una posibilidad de negociación en toda la línea. Cualquier tipo de delito prácticamente puede ser negociado, puede ser llevado a un abreviado. En América Latina en general, nuestro techo, porque tenemos techos, son a los 5 o 6 años de privativa de libertad. ¿Qué pasa? Entonces esa sería la pregunta digamos, de laboratorio, de hipótesis. ¿Qué pasa si aumentamos el techo? ¿O qué pasa, como ocurrió en Chile, pero que no se hizo sin ningún tipo de estudio previo? ¿Qué pasa si abrimos el abreviado para ciertos tipos de delito y para otros no? Aparte de las cuestiones estrictamente doctrinarias de inequidad o de falta de igualdad que se produce ahí en la oferta, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa si controlamos el overcharging? Es decir, ¿qué pasa si evitamos que las fiscalías puedan simplemente acusar por cualquier delito y por cualquier pena? ¿Qué pasa si introducimos en el fondo un control sobre la acusación que ponga algunas cortapisas al Ministerio Público? Y entonces, ¿cuál es el juego de la negociación con pleno conocimiento de información, con más o menos techo, con imposibilidad de amenazar con una pena muy alta, de manera que no haya un temor a ir a juicio, etcétera? Bueno, la inteligencia artificial nos ayuda eventualmente a modelar eso. Vamos a cosas menos complejas. Analizar la consistencia y predictibilidad de los fallos. Nuestros países en general no tienen un sistema de casación verdadero, porque no tenemos sistemas de precedentes a la anglosajona. Argentina tiene cosas más desarrolladas, Brasil aún más. Mi país, francamente, tiene, como decimos nosotros, fallos, sentencias, punto. Pero no hay en realidad un peso autoritativo, un peso, perdón, formal de las sentencias o decisiones de los tribunales superiores. Entonces, bueno, pero el tema es que eso significa que incluso los tribunales superiores, resolviendo en distintas salas, salen con una decisión el día lunes y la misma sala, compuesta por los mismos miembros, los mismos jueces y juezas, sobre la misma materia, fundamentalmente el día viernes, salen con una decisión Z. Eso que lo sabemos de modo relativamente anecdótico o con algún nivel de estadística o de estudio más bien quali, con inteligencia artificial nos permite realmente hacer un trabajo mucho más interesante de análisis de consistencia y predictibilidad. Esto los anglosajones ya lo hacen como un servicio comercial privado a los estudios jurídicos, fundamentalmente para saber cómo resuelve este tribunal, cómo resuelve esta sala y cuáles son las opiniones de esta jueza. Y yo con eso entro a preparar mi demanda, mi acción penal, mi defensa, etc. Bueno, eso que en Estados Unidos hace LexisNexis, que está haciendo de alguna manera Vilex, que está haciendo de alguna manera Westlaw, etc., es algo que probablemente en el mundo público latinoamericano nos interesaría. ¿Para qué? Uno, a pesar de que a los jueces y juezas los pueda poner nerviosos, uno, para volver a pensar en la capacitación inicial, por ejemplo, en las academias judiciales, porque vemos que hay un problema de consistencia, porque hay una comprensión, digamos, dispersa y equivocada sobre el significado o la recta interpretación de determinadas normas, más allá de la libertad interpretativa, obviamente, de los jueces, pero cierto grado de consistencia, porque además el juez Jaime Arellano le queda demostrado que en el curso de 5 años anda para allá y para acá en las decisiones, es decir, que no hay un problema de inconsistencia de este juzgador personal, y esto se puede demostrar eventualmente a través de estos estudios, y esto se puede corregir. Los anglosajones incluso usan estos estudios y usan la inteligencia artificial para identificar, por ejemplo, problemas que tienen que ver con bias, es decir, con una tendencia a prejuiciarse en algunos temas, etc. Bueno,
no me voy a detener ahí, pero entonces análisis de consistencia, análisis de procesos decisionales judiciales es un área. Por cierto, el apoyo a la operación es otro en que la inteligencia artificial está funcionando. Prometea encaba en un delito penal, en un sistema penal infraccional, fundamentalmente, está aportando, ¿cierto?, ya información a través de, a su vez, trabajo probabilístico. Me imagino que se los van a explicar en otro momento con mucho más detalle, pero ha hecho un trabajo muy interesante el laboratorio de la UBA, ¿cierto? Para el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, y el mismo laboratorio ahora se ha conectado con el Tribunal Constitucional colombiano, si mal no recuerdo, y han estado trabajando ahí también usando inteligencia artificial para la gestión de casos, para la gestión de decisiones repetitivas, sobre todo al nivel, digamos, infraccional menos complejo. No estamos hablando de delitos en general. Y luego, en el área de las funciones propositivas y decisorias, la inteligencia artificial, obviamente, puede utilizarse y se está empezando a utilizar en algunas jurisdicciones norteamericanas, por ejemplo, para ayudar a los jueces a decidir si otorgar o no fianza. ¿Ah? Yo tengo mis preocupaciones sobre eso, vuelvo en un minuto más sobre aquella cuestión. Pero, por ejemplo, la Defensa Penal Pública chilena acaba de estrenar un asistente virtual construido sobre inteligencia artificial y que le está entregando a los y las abogadas defensoras modelos predictivos, de manera que cuando ellas y ellos entran a la audiencia de control de legalidad de la detención, que ustedes saben, se producen, llegan, tienen 5 minutos para hablar con su cliente y están en la audiencia controlando la legalidad de la detención, y en sus teléfonos les están entregando desde luego ya propuestas probabilísticas del plazo, por ejemplo, inicial estimado, y le da argumentos generales sobre la revisión de cautelares, recalificación de delitos, estrategias de defensa, discusión sobre el plazo de investigación y discusión sobre la ilegalidad de la detención. Y lo interesante es que les entrega en el fondo un pantallazo muy rápido en que les dice, mire, aquí usted tiene este caso, el RUC es el rol único criminal, les dice que es un delito de apropiación indebida, cuál es el artículo, ¿cierto? Y le indica de inmediato la probabilidad de prisión preventiva. Como esta es una probabilidad baja, está en verde, y ese defensor o defensora va a poder concentrarse en aquellos casos que tienen un amarillo o que tienen un rojo, que quiere decir que tiene altísimas probabilidades de que lo dejen en prisión preventiva, y tiene que concentrar el poco tiempo que tiene especialmente en esos casos. Y lo que se ha comprobado es que en cerca del 96% hasta el momento de las ocasiones acierta, digamos, el modelo predictivo de inteligencia artificial, y por lo tanto está ayudando muchísimo a los defensores a tomar decisiones al respecto. Y eso significa utilizar ahora inteligencia artificial en materia penal, ¿cierto?, como una función predictiva y propositiva no decisoria. Lo mismo ocurre en el apoyo de decisiones, como les comentaba, por ejemplo, en Estados Unidos, y en la preparación de recursos, en las decisiones estratégicas, etc. Cierro acá. ¿Qué debates, por lo tanto, se nos producen en torno a esta inteligencia artificial? Nuevamente, la tecnología al servicio de la justicia, no la justicia ajustada a la tecnología. Uno, la parcialidad de las bases de datos sobre las que trabaja inteligencia artificial. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con una aplicación en Estados Unidos llamada Compass, que estaba ayudando a los jueces a tomar decisiones sobre si otorgar o no fianza. Recuerden ustedes que en el sistema norteamericano no hay estrictamente un control de legalidad de la detención, es decir, la fiscalía no tiene que ir a defender ante la jueza la legalidad del procedimiento policial, sino que de alguna manera se da por sentado que la detención fue legal, y lo que se discute es si se le va a dar fianza al sujeto o va a quedar en prisión preventiva. ¿Se fijan? Es lo inverso de lo que nosotros entendemos que es el principio de inocencia, el trato de inocente y la libertad como regla general. Entonces,
Supuestamente esta aplicación Compass estaba destinada a ayudar a los jueces a tomar la decisión, en el fondo, de la peligrosidad, del peligro de fuga. Estábamos hablando, ¿cierto?, del aspecto procesal. Pero resulta que la base de datos sobre la que se construyó esto fue fundamentalmente una base de datos de detenciones. Adivinen qué. Obviamente esa base de datos era parcial, porque tenía una correlación con el barrio. Es decir, una villa, usualmente de personas pobres, y además de mucho afroamericano e hispano norteamericano, era donde se producían las mayores detenciones. Y entonces se producía una correlación de detenciones previas con la probabilidad de comisión de delito o fuga. Ergo, la mayoría de los hispanos, la mayoría de los afrodescendientes, tenían un rating superior que otras personas, porque la base de datos sobre la que trabajaba el modelo predictivo ya era parcial, estaba skewed, estaba inclinada. También con diseños parciales. Por ejemplo, en México se empezó a discutir el uso de algo parecido a Compass, pero además trasladando absolutamente la lógica norteamericana a México, y como les decía, es distinta. Porque en México, yo les decía, ustedes tienen que discutir acerca de la probabilidad de fuga eventualmente, o del riesgo de distinto tipo, pero primero que nada tienen que discutir sobre la probabilidad de que haya una ilegalidad en la detención. Hay otros aspectos que son característicos de Latinoamérica y no puede simplemente usarse un diseño importado sin adaptarlo a las realidades locales. Otro tema muy importante es la falta de auditoría, o dicho a la inversa. Para que la inteligencia artificial sea confiable en los sistemas de justicia, debe ser auditable, tiene que poder auditarse la base de datos, tiene que poder auditarse los diseños logarítmicos. Los expertos les van a hablar sobre aquello, pero tiene que poder revisarse permanentemente eso, porque ahí es donde va a estar eventualmente el error o la trampa. Y finalmente, dependiendo de para qué se usen la inteligencia artificial, hay un riesgo de conservadurismo de la interpretación, porque en definitiva, muchas veces los modelos se construyen sobre la base de bases de datos históricas, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, sobre el modo en que ha resuelto tradicionalmente un tribunal sobre tales materias. Si la inteligencia artificial lo que va a estar haciendo es sugiriendo maneras de resolver, va a tender de manera altamente probable a sugerir seguir resolviendo de la manera que se ha hecho hasta ahora. El tema de la innovación humana, del el punto de inflexión del cambio motivado, etcétera, podría afectarse, y entonces hay que pensar y discutir sobre ello. ¿Ah? Y aquí es donde es muy importante, obviamente, la lógica del precedente, si es que se va a introducir en América Latina, el uso de inteligencia artificial para tener mucha información para la toma de decisiones, pero evidentemente es importante poder auditar, poder pensar y sobre todo poder utilizar esta herramienta de manera inteligente, valga la redundancia, como un apoyo a la toma de decisiones, pero jamás para reemplazar las decisiones más complejas. La inteligencia artificial se usa en los ODR muchas veces, prácticamente para ir arrojando decisiones automáticas. Lo hace Amazon, lo hace eBay, pero estamos hablando ahí de reclamaciones de consumidores de baja monta, no estamos hablando de cuestiones penales en que está en juego la libertad, la vida de las personas, etc. Lo dejo hasta ahí porque yo sé que seguramente va a haber muchos, espero, temas a conversar. Muchas gracias. Genial. Un gran aplauso para los que lo puedan ver. Hacemos un aplauso virtual. Podés ir pasando cada una de las slides para ver todos los alumnos que somos parte de esta comunidad. Sí, tenemos muchas preguntas. La verdad es que has tocado 4 o 5 ejes fundamentales. Un poco la evolución del paso de la burocracia papel a la digital y el mindset del cambio que hay que hacer mental. El abordaje de métodos alternativos y la implicancia ahora con los modelos o lo que permite la evolución digital en esos métodos alternativos, y finalmente ya las tecnologías más disruptivas como la inteligencia artificial. En lo primero, muchas preguntas vinculadas a la aplicación de normas o plataformas o
o tecnología fundamentalmente, somos muchos miembros del Poder Judicial y durante la pandemia utilizamos plataformas y en las plataformas básicamente, más allá de la tramitación o la gestión documental, estaban las audiencias y en eso muchas preguntas vinculadas a los derechos. Ahí de paso saludo, que tú también lo conoces, a Jorge Jiménez, que es el director de la Escuela Judicial Española, que nos acompaña a esta hora desde España, todo el tema de afectación de derechos y garantías en el ámbito de audiencias virtuales. Y en eso, si nos puedes comentar 3 o 4 tips, precauciones, no te digo el protocolo, porque creo que hay que construir un protocolo Sí. también por fuera y de buenas prácticas en las audiencias, pero 3 o 4 cosas que tú crees que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar una audiencia, y en este caso una audiencia en el fuero penal, en modo virtual o en modo blend, digamos. 3 o 4 cosas que hay que tener en cuenta sí o sí y que están vinculados con derechos y garantías. Yo creo que la cuestión principal, Mario, es, como lo hemos sugerido, que idealmente hay un acuerdo entre las partes involucradas para desarrollar, por ejemplo, un juicio oral virtual. Porque me parece que ahí lo que está en juego, las garantías que están en juego son demasiado importantes y porque creo que los propios jueces y juezas quieren tener claridad de cómo se va a producir, por ejemplo, la prueba durante el juicio, y eso significa, si antes hemos tenido que simplemente debatir admisión y no de prueba, aquí tenemos a la anglosajona que discutir o administrar la audiencia de juicio tal como va a venir, es decir, ponerse de acuerdo en aquello. Me parece, regla número 1, la presencia física de la defensora al lado de su defendido en audiencias de juicio oral penal, sin lugar a dudas. No me parece que se pueda llevar adelante un juicio en que el abogado o la abogada no estén físicamente al lado de su cliente para poder conferenciar. A mí me parece que eso es básico. Segundo, insisto, cuando se trata de la producción de prueba de fuente viva, tiene que haber certeza de que es posible mantener la continuidad y que es posible producir la confrontación que se requiere. Cuando se va a usar, por ejemplo, la exhibición de documentos, tiene que haber un manejo adecuado de parte de los abogados al respecto. Y luego, algo que para ustedes es más importante en la Argentina, no así en México, en Chile, el juicio por jurados, que ya se ha comprobado que también se ha podido realizar. En Estados Unidos también lo han estado haciendo, pero eso agrega aún mucho más complejidad, ¿cierto? Porque imagínense la cantidad de personas que tienen que estar conectadas al mismo tiempo, eventualmente desde sus casas. Ahí es donde nuevamente me parece que lo más razonable es desarrollar juicios, y en lo posible, digo yo, juicios que sean híbridos o semipresenciales, es decir, por ejemplo, que el jurado esté ubicado físicamente todos juntos en un mismo lugar, con las precauciones sanitarias adecuadas. Ese es a mí me parece el ideal. Y ese jurado idealmente en el mismo recinto con el juez o tribunal que preside, para efectos de, también poder dirigir instrucciones rápidamente, poder ver reacciones del jurado, etc. Pero ustedes comprenderán que lo mismo querría yo como abogado litigante, si mi defendido está, sometido a juicio. Ustedes van a ver, si exploran, por ejemplo, lo que está haciendo Inglaterra en este momento, lo que ha ido haciendo, claro, país con dinero, lo que están haciendo es transformando sus salas de audiencia para poder desarrollar juicios por jurado, ¿cierto? Con presencia física, pero con distanciamiento físico a su vez. Así que son salas de audiencia que tienen ahora, digamos, el triple del tamaño de las antiguas, para que el jurado esté por allá, el tribunal por acá, ¿cierto? Defendido y fiscalía por el otro lado, sin público y con cámaras, ¿cierto?, que transmiten el juicio, y con mucha tecnología, sin embargo, en la sala de audiencias, porque, claro, se trata de que no se acerquen en general unos a otros y por lo tanto tiene que haber exhibición, por ejemplo, de material documental mediante vía electrónica. Eso los anglosajones, como ustedes deben saberlo, lo tienen, digamos, desarrollado hace mucho tiempo. No es un tema sanitario, usan proyectores, usan pantallas, monitores frente a la caja de los jurados, etc. Entonces, yo insisto, lo fundamental aquí es preguntarnos, ¿lo que voy a hacer en un ambiente virtual garantiza los derechos
de la persona que está siendo sometida a juicio o que está sometida al proceso penal, y yo creo que esa tiene que ser la respuesta a la decisión de si hago o no hago esto otro. Y lo segundo, insisto, el interés del defendido también, porque a menudo yo he visto abogados y abogadas defensoras que entienden que, como les decía al inicio de la charla, conviene que a mi cliente le lleven adelante el juicio, porque no quiero que esté más tiempo en prisión preventiva, porque esta prisión preventiva se puede alargar innecesariamente, en vez de ir a un juicio en que estén dadas las condiciones. Entonces, insisto, al final no hay recetas para mi gusto, por eso nosotros fuimos construyendo un degradé en que empezábamos desde las audiencias más sencillas y que nos parecía que no había gran dificultad para hacerlo virtual, hasta ir avanzando a aquellas en que hay producción probatoria, hay necesidad de control de la información y en que entonces tenemos que hacernos preguntas. Y lo más probable, Mario, es que de aquí en adelante vamos a tener muy a menudo procesos híbridos, porque además la tecnología va a llegar para quedarse. Hay muchos jueces y juezas que están encantados de la vida de poder presidir audiencias desde sus casas. Fiscalía está ocurriendo lo mismo, y los abogados en el mundo civil y laboral a veces también. Ahí sí tenemos que volver a preguntarnos, y esto ya es una cuestión ética para todos nosotros, abogados y abogadas y jueces, esto es al servicio de la justicia y no al servicio mío. Por lo tanto, es posible que a mí me resulte muy cómodo hacer cosas desde la casa, pero la pregunta que siempre tengo que formularme es, ¿sirve esto a la justicia? ¿Garantiza esto de manera adecuada los derechos del defendido, del trabajador, de la mujer, del niño, de la niña, del adolescente, de la víctima, etcétera? Perfecto, genial, porque finalmente ahí está el punto y creo que la tecnología también viene a aportar eso. Si el centro de la justicia básicamente es la ciudadanía y no la propia justicia como herramienta, y si le sirve a la justicia y no a la ciudadanía, probablemente no sea útil, digamos. En cuanto a esta tips para protocolo futuro, ¿acuerdo sí o acuerdo no de las partes para desarrollarlas de ese modo? ¿Es un derecho? ¿Es una facultad? ¿Cómo te lo imaginás? Más allá de los sistemas en distintos lugares, en distintos países, ¿no? ¿Cómo te imaginás eso? Yo creo que podemos avanzar hacia protocolos que pasen el test de las garantías procesales. Ese es el tema. Entonces yo creo que es posible en algún momento establecer, digamos, protocolos que pasan el test de las garantías procesales y que yo pueda, como sistema de justicia, digamos, establecerlos obligatoriamente por vía de acordada o incluso por vía de norma legal, idealmente, ¿cierto? Es decir, yo creo que vamos, como les decía, vamos a tener que empezar a desarrollar procedimientos para plataformas electrónicas si es que queremos hacer eso. Tenemos que empezar a pensar más eso y no pretender simplemente ir adaptando las cosas porque nos van a surgir las dudas. Creo que lo mejor va a ser ir avanzando en procedimientos pensados para plataformas electrónicas y en otros casos, derechamente, como les decía, desarrollar plataformas electrónicas que cumplan con los estándares de garantía de los procesos. Bien, está el chat on fire. La primera es la gran discusión, no la vamos a resolver hoy, pero va a ser parte de muchos de los expositores y creo que Alberto lo va a tocar también, es con la consideración o no de la inmediación, si la virtualidad o no es inmediación, claramente es un punto. Vamos a ir a otras preguntas que hay mucha coincidencia sobre, para mí, otro de los temas que son muy interesantes a desarrollar como reflexión y como competencia, y sobre todo ustedes que son especialistas procesales, que tiene que ver específicamente con la evidencia digital, es decir, esta evidencia que se produce en el mundo digital y luego hay que incorporar las condiciones, garantías, reflexión. En principio hay una evolución en el ámbito penal, pero es evidencia para todos los procesos, ¿no? Poder también abordar el esquema de la evidencia digital y su incorporación dentro de un marco de garantías y derechos. Absolutamente. Bueno, yo te diría que la evidencia electrónica se ha ido desarrollando ya desde hace un tiempo. Los abogados y abogadas nos hemos tenido que ir instruyendo, sobre todo los que nos gusta la tecnología, nos hemos ido familiarizando, ¿cierto?, con los mecanismos para, en el fondo, asegurar la completitud y la integridad de esa evidencia. Lo que sabemos es que en general la evidencia electrónica es más fiable que la evidencia en soporte papel.
pero lo importante obviamente es conocer cuáles son los mecanismos por los cuales se puede fijar esa evidencia sin alterarla, y se puede certificar, ¿cierto?, al tribunal que lo que yo estoy exhibiendo es aquello que fue recogido, por ejemplo, del hard drive de un laptop o de la memoria de una cámara de vigilancia, etcétera. Y luego eso significa también aprender a poder presentar esa evidencia electrónica de manera adecuada. Sabemos que inicialmente la mayoría de los países, por ejemplo, los correos electrónicos se presentaban en los juicios penales a través de printouts, porque de hecho en muchos países se mantuvo la regla, digamos, de la prueba documental para la evidencia electrónica, y entonces lo que se hacía era fijar en soporte de papel. Lo que sabemos es que eso ha ido cambiando muchísimo, y hoy en día además tenemos peritos expertos en evidencia electrónica que van a poder cuestionar o sostener que determinada evidencia se acompañó de la manera... Perdón, me silencié ver un botón. Así que ese es un mundo del área probatoria que ya tiene casi vida propia. No digo que esté separada, pero que tiene muchas características muy, muy particulares, muy, muy entretenidas por lo demás. Bien, vamos, estamos en tiempo. A dos últimas preguntas, a ver si alcanzamos. Una tiene que ver por parte de toda tu exposición y de todo un trabajo que venís haciendo también desde el CEJA, es toda la cuestión de resolución de conflictos, métodos alternativos, la gran discusión si el acceso a justicia o a la justicia, esto que ya veníamos antes de la digitalización, el debate. ¿Qué pensás de aquellos tribunales especializados para algunas pequeñas causas que no están formalmente dentro de lo que se considera poder judicial? Estos modelos a lo mejor montados sobre blockchain como Cleros, que son modelos para resolver algunas cuestiones más tecnológicas, de smart contract. Después no se preocupen, al que no entienda lo vamos a ir, pero básicamente para que se comprenda la pregunta es tribunales especializados de jueces no, digamos, técnicos, no pertenecientes a la formalidad del Poder Judicial para resolver otros casos. Mira, ese es un debate pesado. Mi mujer, que pertenece al mundo de la electricidad, por ejemplo, es partidaria de lo que en Chile se llama la comisión eléctrica. Y se llama comisión y no tribunal porque eso evita que esté bajo la supervisión de la Corte Suprema. Y eso permite además que ese tribunal esté integrado por abogados y abogadas, pero por ingenieros y economistas, porque finalmente ahí lo que se está discutiendo son tarifas eléctricas, modelos, ¿cierto?, de distribución, de producción, etcétera. Entonces, yo creo que hay áreas especializadas en que sin duda necesitamos tribunales verdaderos, digamos, verdaderos tribunales escabinos, ¿cierto? Una mezcla entre el mundo del derecho y el mundo de las técnicas respectivas. Eso es una cosa. Ahora, sin embargo, a mí hay una cuestión que sí me preocupa de parte, digamos, que es lo que está ocurriendo con mucha privatización de la solución del conflicto. ¿Eh? A nosotros siempre nos ha parecido natural y bueno que haya, por ejemplo, tribunales arbitrales. Y eso tiene una serie de ventajas, de velocidad, etcétera, pero si ustedes lo piensan, al final los tribunales arbitrales muy a menudo surgen porque el sistema de justicia oficial o tradicional es lento. Entonces, es la lentitud a veces el argumento para que se creen estos tribunales de justicia privada. El problema con esa justicia privada, como sabemos, es que entre otras cosas existen cláusulas de reserva, que significa que se resuelve el conflicto, pero nadie del público general sabe cuál fue el conflicto, ni mucho menos cómo se resolvió y la prueba aportada. Eso, como lo ha dicho muy bien Marco Fandiño, nuestro director de estudios en un documento, tiene el problema de que priva a toda la comunidad del conocimiento del conflicto y de la manera en que se soluciona el conflicto. Pero yo a eso le agrego otra cosa. Estas soluciones privadas en algunos casos, ojo, no digo que sea así, pero en algunos casos pueden ocultar actividad ilícita. Porque yo puedo perfectamente, por ejemplo, resolver cuestiones dentro de un cartel, no digo de la droga, sino un cartel en el mercado, por ejemplo, como ocurrió en Chile con los pollos, que se habían puesto de acuerdo, se habían carteleado para fijar precios en el pollo y en el papel de baño, y puedo estar resolviendo conflictos de un cartel que atenta en contra de la libre competencia, en contra de los derechos de los consumidores, etc.
Eso es uno. Y segundo, puedo estar incluso resolviendo conflictos entre empresas que están haciendo lavado de activos. Es decir, que son empresas, ¿cierto?, que son una fachada para poder circular y lavar el dinero de la droga, por ejemplo, o vehículos de corrupción, de entrega Eso es un problema que me preocupa. Pero más importante aún, es que, ojo, ya nos acostumbramos a que Amazon, eBay, AliExpress tengan mecanismos ODR, ¿cierto?, para resolver los conflictos míos cuando yo le compré algo a China y no me llegó de mala calidad. Y las empresas lo hacen porque se quieren sustraer de las jurisdicciones nacionales, ¿ok? Y claro, a mí inicialmente no reclamo porque los pesos son pocos, la resolución es rápida, pero hay que tener cuidado si en algún momento no nos damos vuelta en 5 o 10 años más y descubrimos que lo que se discute en los juzgados civiles, en los juzgados mercantiles, es una ridiculez al lado de lo que se discute en sistemas de solución privada. ¿Ah? Entonces, simplemente estoy advirtiendo sobre cuál es el interés público y del público en contar con sistemas de justicia estatales que eviten que la solución de los conflictos se privatice al punto de que empiece a tener más perjuicios que beneficios como tenía y tiene originalmente, por ejemplo, el arbitraje. Gran tarea de debate vamos a tener uno de los profesores, que es Alberto Lichiribeschi, que es de ODR Latinoamérica, así que, y la gran discusión ahí, ya casi sociológica también, es la credibilidad que la sociedad le va a dar a ese tipo de resolución de conflictos. También podemos perder los poderes judiciales frente a esos modelos de justicia, ¿no? Pero te quiero advertir una cosa, ojo, yo no soy contrario a los ODR, todo lo contrario, estuve tratando de convencer al BID de que trabajáramos en ODR. La pregunta es, ¿los ODR tienen que necesariamente ser soluciones privadas o pueden ser soluciones estatales también? Es decir, ¿por qué tenemos que pensar que las innovaciones son del mundo privado? ¿Por qué las innovaciones no se pueden incorporar como uno de los mecanismos posibles de solución de conflictos del sistema de justicia estatal? Y de manera integrada, justicia tradicional, ODR o ROC, arbitraje, mediación y otros que van a ir surgiendo y movernos indistintamente en algunos casos entre distintas plataformas y mecanismos. Jaime, la verdad que nuevamente agradecido no solo de tu presentación, de tu tarea histórica y cotidiana al frente del CEJA y de la transformación y en la colaboración que están haciendo en Latinoamérica. Yo en lo personal hemos sido beneficiarios de muchas de las acciones del CEJA, alentarlo, saber que acá van a tener una red también, son parte de esto, así que incorporarte, cada uno sepa mucho de los que están acá, que muchos de los profesores también van a estar cursando con nosotros porque es una nueva modalidad también. Todos estamos aprendiendo en conjunto. La última pregunta que me quedó, pero será para después, es las nuevas habilidades que tenemos que desarrollar como miembros de la justicia y hacia dónde hay que ir. Las nuevas skills, sin duda te lo dejo ahí. Ya con tu cara me respondiste nuevamente, Jaime. Muchísimas gracias de vuelta. Si ves la pantalla, un gran aplauso para Jaime. Gracias. Y te tendremos en alguna nueva oportunidad y nuevamente agradecidos. De aquí a fin de año felices y después ya estoy terminando mi segundo periodo en CEJA, así que si no, nos veremos a partir de enero del próximo año ya en el ejercicio privado nuevamente y en la docencia. Y un mensaje nuestro así, estamos tan cerquita que cuando abran frontera te vienes vía Giancarlo y nos encontramos en Mendoza. Absolutamente así va a ser. Siempre Mario, va a muchas haber gracias. Gracias a todos.